En términos generales, podemos decir que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Esta rama de la física consta de dos áreas fundamentales, que son la generación de potencia y la refrigeración. Su estudio se realiza mediante diversos ciclos termodinámicos, entre los cuales podemos nombrar el ciclo de Carnot, de Otto, Diesel, Dual, Rankine y el ciclo Brayton, que es el que estudiaremos en profundidad. En sí, el análisis de los ciclos reales de los motores de combustión se hace un tanto complejo, esto debido a la presencia de diversos fenómenos como lo son la fricción o la rapidez de procesos como la expansión y compresión, por lo que para su estudio debemos realizar algunas simplificaciones. Si eliminamos todos los problemas complejos internos, obtenemos un ciclo constituido únicamente por una secuencia de pasos reversibles, a lo cual llamamos un ciclo ideal. En el caso de una turbina a gas, el ciclo ideal es el ciclo Brayton. El ciclo Brayton lleva su nombre en honor a George Brayton, quien en 1873 expuso los principios de su funcionamiento, el cual desarrolló empleando una máquina de pistones con inyección de combustible para luego realizarlo como ciclo abierto, lo que conocemos como turbina a gas. Este ciclo es utilizado principalmente en aeronaves, embarcaciones y en la industria eléctrica. En la industria eléctrica, como todos conocemos, existen tres etapas que son fundamentales, que son la generación de la energía eléctrica, su transmisión y su distribución. El ciclo Brayton en sí está presente en la primera de estas etapas, que es la generación de la energía eléctrica. Yo le voy a hablar sobre la etapa del ciclo de Brayton. El ciclo de Brayton primero se compone de la primera etapa, en la cual es la admisión, en el cual el aire frío entra por el compresor y lo que hace es comprimir el aire. Posteriormente ingresa a la cámara de combustión, que por producto del calentamiento del queroseno lo que hace es aumentar la temperatura. Lo que hace después es ingresar a la turbina, en el cual expande el aire caliente y posteriormente escapa a una temperatura baja. A continuación se puede visualizar el diagrama PV del ciclo de Brayton, en el cual del proceso 1 al proceso 2 se tiene una compresión de forma adiabática. Del proceso 2 al proceso 3 tiene un proceso de calentamiento a presión constante, es decir, de forma isobárica. Del proceso 3 al proceso 4 se tiene una expansión de forma adiabática y del proceso 4 al proceso 1 un enfriamiento de forma isobárica. En base al diagrama PV se puede sacar las ecuaciones, ¿cierto?, en el cual consiste el calor de entrada, el calor de salida y posteriormente la eficiencia del ciclo de Brayton. El calor de entrada es básicamente la entalpía en el punto 3 menos en el punto 2, y como es un gas ideal se puede aplicar directamente la fórmula el calor específico a presión constante multiplicado por la diferencia de temperatura en el punto 3 y en el punto 2. Y lo mismo para el calor de salida, es decir, la entalpía en el punto 4 menos la entalpía en el punto 1, y eso va a ser igual al calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura. Y la eficiencia de Brayton se puede calcular fácilmente como 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Existen dos tipos de modificaciones en el cual se puede realizar el ciclo de Brayton. El primero es el ciclo de Brayton con regeneración y el segundo es el ciclo de Brayton con regeneración y recalentamiento. El ciclo de Brayton con regeneración es aprovechar la temperatura de entrada y salida del sistema llevándolo a un dispositivo de regeneración con el fin de aumentar la eficiencia, que no significa en que vaya a hacer una modificación completamente al ciclo. El trabajo neto de un ciclo de turbina de gas es la diferencia entre la salida de trabajo de la turbina y el trabajo de entrada del compresor. O sea que si nosotros aumentamos el trabajo de la turbina o disminuimos el trabajo del compresor, podremos aumentar el trabajo neto. Está demostrado que el trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones específicas se puede disminuir al efectuar el proceso de compresión en etapas y al enfriar el gas entre estas, es decir, usando compresión en múltiples etapas con interfriamiento. Cuando el número de etapas aumenta, el proceso de compresión se aproxima al proceso isotérmico, a la temperatura de entrada del compresor, y el trabajo de compresión disminuirá. De igual modo, la salida de trabajo de la turbina, que opera entre dos niveles de presión, aumenta al expandir el gas en etapas y con recalentamiento entre estas. Es decir, se utilizará una expansión entre múltiples etapas con recalentamiento. Cuando aumenta el número de etapas,
el proceso de expansión se aproxima al proceso isotérmico. El fluido de trabajo sale del compresor con una temperatura menor, mientras que la de la turbina saldrá a una temperatura mucho más alta, gracias al proceso de interfriamiento y recalentamiento. Esto hace más atractiva la regeneración. ¿Por qué? Porque los gases que saldrán de la turbina tendrán un mayor potencial térmico para poder traspasar al aire que sale del compresor. Ventajas y desventajas del ciclo Brayton. En las ventajas tenemos la alta potencia, rápido de funcionar, tiene una buena relación de potencia versus tamaño, es una máquina rotante, o sea que tiene un equilibrio casi perfecto, pocas piezas con movimiento y baja presión de trabajo. Bueno, y en las desventajas es que tiene una baja eficiencia en general, por la pérdida de trabajo del compresor, y tiene un costo elevado. Como ya se mencionó anteriormente, el ciclo de Brayton es un ciclo termodinámico el cual tiene gran eficiencia y presenta alta potencia en su salida, pero ya conocemos toda la parte teórica de este. Ahora nos enfocaremos en su parte práctica, de cómo se utiliza y para qué se utiliza. Este ciclo se puede utilizar de dos maneras que son las más conocidas, que es el motor de pistones y la máquina de flujo continuo, siendo esta última la que actualmente se relaciona al ciclo de Brayton. En la máquina de flujo continuo, como su nombre lo indica, la emisión de fluidos termodinámicos es continua, siendo esta la base para la invención de la turbina de gas ideal. Esta turbina es la que vamos a estudiar debido a que aquí se representa de una mejor manera el ciclo de Brayton en forma práctica. La turbina de gas ideal se presenta a continuación. ¿Dónde se utiliza la turbina de gas ideal? La turbina de gas ideal puede ser utilizada en la generación de energía y también se aplica en la propulsión para el transporte. En el caso de la propulsión del transporte, se puede utilizar para mover barcos y aviones. En el caso del avión, se aplica el ciclo en sus turbinas ubicadas en las alas, las cuales producen una eyección del gas, en este caso el aire, a gran potencia, produciendo así la gran propulsión de los aviones para desplazarse. Para el siguiente caso, que es el de los barcos, al final de la turbina de gas ideal, en su eje se incorpora una hélice, la cual produce movimiento para el transporte del barco. ¿Dónde más se puede utilizar la turbina de gas ideal? En la generación de energía eléctrica se ocupa esta turbina para accionar un generador eléctrico. También se puede utilizar el gas emitido por la turbina como fuente de calor para el vapor de las centrales de ciclo combinado. Estas turbinas son empleadas en la industria eléctrica, especialmente en las emergencias o durante periodos picos de consumo eléctrico. Esto se debe a su bajo costo de accionamiento y a su alto tiempo de respuesta. La electricidad es esencial en nuestras vidas. Muchas de nuestras actividades dependen de forma directa o indirectamente de la energía eléctrica. Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos hacemos un uso constante de la electricidad. La energía eléctrica es generada por centrales eléctricas que utilizan distintas formas de energía para funcionar. Tenemos las hidroeléctricas, el agua, los parques eólicos, los vientos, las nucleares, el uranio, y las térmicas, el gas natural, el carbón o el diésel. Las centrales térmicas aportan una gran cantidad de energía eléctrica a la red. Existen distintos tipos de centrales térmicas. Hoy nos centraremos en la de ciclo combinado, que utilizan el gas natural como combustible para la generación de energía eléctrica. Se caracterizan por poseer la combinación de dos tipos de turbinas. Una que gira gracias a la combustión del gas natural y otra por el vapor que se genera por el aprovechamiento del calor producido por la combustión del gas natural. El gas natural que se ocupa como combustible es el más limpio de los combustibles fósiles debido a su composición química. El gas natural que se ocupa como combustible para la generación de energía eléctrica llega a la central, se filtra y se acondiciona a las necesidades de presión y temperatura para el correcto funcionamiento de la turbina de gas. A continuación entra en la cámara de combustión de la turbina de gas, en donde se combustiona junto con el aire comprimido por el compresor. La reacción de la combustión genera una gran cantidad de energía térmica, que hace que los gases producidos
recorran el cuerpo de la turbina. En la turbina hay un eje recubierto por álabes o palas que, al ser golpeados por los gases de la combustión, giran a una gran velocidad. La energía mecánica producida por el eje es transformada en eléctrica en el generador. Este generador posee dos partes: un rotor, que está compuesto por electroimanes, y un estator, que está recubierto por bobinas de material conductor. El movimiento de los imanes genera un flujo magnético variable, que por la inducción eléctrica genera electricidad de media tensión. Los gases de la combustión que salen de la turbina se dirigen a la caldera de recuperación de calor. Ahí se eleva la temperatura del agua, que posteriormente se transforma en vapor, que a su vez sirve como la fuente de energía para poder mover la turbina de vapor. El agua utilizada ha sido tratada y eliminado las sales disueltas con el fin de eliminar los posibles daños en el circuito. Así pues, el uso del gas natural tiene dos fines: para mover la turbina de gas y a su vez como fuente de calor para que el agua pueda mover la turbina de vapor. Cada central utiliza un tipo de agua dependiendo de su ubicación geográfica. Si está cerca de la costa, utilizará un sistema de refrigeración abierto, es decir, que toma agua de la costa, la utiliza y la retorna al mar. Si está lejos de la costa, utilizará un sistema de refrigeración cerrado, con torres de refrigeración que hará recircular el agua utilizada. Cuando las generadoras han transformado la energía mecánica en eléctrica, esta tiene que salir de la central y llega a los puntos de consumo. La electricidad se genera en media tensión y debe elevarse a alta tensión. Esta operación se realiza para reducir las pérdidas en forma de calor provocadas por el efecto Joule en su transporte. El encargado de elevar los niveles de tensión es el transformador, que se encuentra a las salidas de las centrales. Existen tramos independientes por cada generador. En la región de Antofagasta existe la generadora Gas Atacama, por la empresa Enel Generación. Esta es de ciclo combinado y posee una potencia de generación de 780,58 MW, que se encuentra ubicada a 50 kilómetros al norte del puerto de Antofagasta. Ya vimos cómo se genera la energía usando el ciclo Brayton, pero ¿cómo se produce y distribuye? En Chile, el Centro de Despacho Económico de Carga es la organización encargada de la coordinación y operación de las centrales eléctricas que funcionan en nuestro país, donde las interconexiones se dividen en 4, con una capacidad instalada de 18.916 MW. Estos sistemas son el SINC, el SIC, AIC y Magallanes. Los dos primeros son el que abarcan la mayor cantidad de la población en el país, con un total de 98.5% entre ambos. Es por ello que el Estado toma la decisión de crear un único sistema interconectado para Chile, uniendo estos dos sistemas. El sistema interconectado del Norte Grande es el encargado de suministrar la energía eléctrica a todo el norte del país y es esencial para la distribución de energía en la minería. Tiene una capacidad instalada de 4.607 MW y una demanda de 2.226 MW, que corresponde al 6.3% de la población total del país. Este sistema abarca en general desde Arica hasta Mejillones. Por otra parte, tenemos el sistema interconectado central de Chile, un sistema encargado de suministrar la energía eléctrica en el centro y sur del país. El sistema está compuesto por todas las centrales eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones del centro sur del país. El sistema comienza desde Taltal hasta la isla Grande de Chiloé y es un sistema que abarca la mayor cantidad de población, abarcando un total de 92.2%. El sistema interconectado central es el mayor de los 4 sistemas eléctricos que abastecen a Chile. Para su adecuado funcionamiento se reúne a distintas empresas con tareas específicas: las centrales eléctricas generadoras, las líneas de transmisión troncal, las líneas de subtransmisión, las subestaciones eléctricas y las barras de consumo de usuarios no sometidos a regulación de precios. Estas empresas se encargan de las 4 etapas presentes en el sistema: la generación, la transmisión, la distribución y el consumo. Además, existen las subestaciones que recolectan la energía producida para las centrales para transformarla y enviarla a través de las líneas de alta tensión hacia donde se necesita. Mientras los grandes generadores se preocupan de producir la energía,
La línea de transmisión troncal cumple la tarea de llevar la electricidad hasta el sistema. Entonces, un grupo de empresas subtransmisoras se encarga de transportarla hasta los hogares e industrias a través de cables de cobre o aluminio. Bueno, pero ¿cuáles son estas empresas distribuidoras que organizan el suministro de energía? Aquí en nuestra región el encargado es Electra, la cual se encarga de soportes técnicos, menores y costo de usuario. ¿Cómo se realiza este costo? En conformidad a lo dispuesto en la ley vigente eléctrica en Chile, las tarifas de distribución para los clientes finales son fijadas cada 4 años por el Ministro de Economía. Esta fijación se realiza en base a estudios encargados a consultores expertos, tanto por las empresas como por la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo regulador del sector energético chileno. Las tarifas quedan establecidas a través de un decreto del Ministerio de Economía, en el cual se incluyen las diversas modalidades de tarifas reguladas a las que se pueden optar libremente cada cliente. Estas tarifas incluyen la tarifa BT1, BT2, AT2, BT3, AT3, BT4, AT4. Para todas estas tarifas el cálculo se realiza a partir de la multiplicación de la energía mensual consumida en kWh por el precio unitario de la energía, que son el precio dividido en kWh. La tarifa más utilizada por la gente es la tarifa BT1, es la más simple, solo mide la energía consumida por el cliente y no existe ningún cobro directo de la potencia demandada. Se puede optar a esta tarifa si se tiene un suministro en baja tensión y una potencia conectada inferior a 10 kW. Y la tarifa preferida por la mayoría de las empresas es la tarifa BT4 AT4, en la cual se separan los cobros por energía y por potencia. Además se distingue el uso de la potencia en horario punta, que es entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche en los meses de abril a septiembre y fuera de las horas de punta, o sea, el resto del año. En síntesis, el ciclo Brayton solamente existe dentro de las turbinas en su forma abierta, ya que el ciclo en su forma cerrada solamente es teórico y no puede llevarse a la práctica. Además, existen dos variaciones que se realizan fundamentalmente para aumentar su eficiencia. La primera de ellas consta en la incorporación de un regenerador, mientras que en la segunda se incorpora además un interrefriador y un recalentador. En el ámbito económico se puede señalar que el combustible más conveniente utilizar en la cámara de combustión del ciclo Brayton es el gas natural, debido a su alto poder calorífico y bajo precio en comparación al resto de los combustibles. En un futuro, el gas natural va a poder ser reemplazado por hidrógeno, una vez que se solucionen diversos problemas que este conlleva, como son el mantenerlo sellado, mantenerlo frío y transportarlo de una manera segura para evitar los accidentes.